Quédense a ver el video de hoy y descubran qué es y cómo funciona la psicología institucional. Hola a todos, bienvenidos a Curiosity Camp. Hoy vamos a estar viendo todo sobre la psicología institucional. Las instituciones son las regulaciones sociohistórico-culturales que guían el comportamiento. La organización es el lugar físico donde se materializa la institución. Así, por ejemplo, una organización sería la tienda de libros Ficstation, una tienda de libros específica de ciencia ficción ubicada en Suiza, que estaría atravesada por las instituciones, por ejemplo, lectura y ciencia ficción. La psicología institucional se ocupa de los conflictos en las relaciones interpersonales que hay dentro de la organización o en conflictos relacionados con la realización de la tarea primaria. Así, por ejemplo, en Ficstation notamos un conflicto respecto a la realización de la tarea primaria porque a los empleados les estaba costando cumplir con lo que requería su trabajo. El objetivo de la psicología institucional es la psicohigiene, es decir, la promoción de la prevención en lugar de la patologización. Se plantean 4 instituciones fundantes, que son el lenguaje, las relaciones de parentesco, la división del trabajo y la religión. Y se plantean 3 fuentes de sufrimiento institucional. Primero, por el hecho institucional mismo, es decir, pensar aquello que nos piensa, estudiar estando dentro del objeto de estudio, estando dentro de las instituciones. Después, respecto a la realización de la tarea primaria, que puede haber dificultades para cumplir con esta, y el sufrimiento respecto al sujeto singular, que puede ver su individualidad achicada por la institución. Ahora veamos qué tipos de instituciones existen. 1. Las instituciones democráticas. Estas tienen derechos y regulaciones jurídicas, tienen división del trabajo, tienen roles jerárquicos y además militancia sindical. 2. Instituciones autogestivas. Estas tienen prácticas participativas, horizontalidad respecto al poder. El excedente es distribuido igualitariamente entre todos los miembros y además se autofinancian a ellas mismas. Y 3. Instituciones totales, que son las que suprimen la subjetividad con un control permanente y un encierro en contra de la voluntad del individuo. Así, por ejemplo, nuestra librería Ficstation cumpliría con todas las características de institución democrática y con una característica de institución autogestiva porque se autofinancia. Como verán, ninguna organización cumple con todos los criterios de todos los tipos institucionales. Ahora veamos la dimensión operativa con las 7 dimensiones de Clemenson. 1. Proyecto. Este es el soporte fundacional. Por ejemplo, en Ficstation el proyecto inicial era vender una colección de libros, ya que al protagonista de esta película le sobraba una colección de libros de ciencia ficción, así que se creó un Instagram para publicar estos libros y venderlos. Pero en base a esto le fueron encargando muchos más, al punto que fue creciendo hasta llegar a tener el local de libros de ciencia ficción más conocido del país. 2. Tarea y tecnología. La tarea es el quehacer, vender libros, y la tecnología es los medios con los que se cuenta para esto, que al principio era solo una cuenta de Instagram y luego fue un local físico. 3. La estructura. Existen 4 tipos de estructura. La estructura formal, que es el organigrama, la estructura presunta, que es la que se cree que está funcionando, la existente, que es la que realmente está funcionando, y la requerida, que es la que debería funcionar. Respecto a la organización que decidimos analizar, la estructura formal estaría conformada de la siguiente manera. Tenemos primero al jefe, que es el dueño de Ficstation, después 2 empleados vampiros superiores, los empleados vampiro y por último los empleados hombres lobo. Ese sería el organigrama o la estructura formal. La estructura presunta es lo que se percibe. Así, por ejemplo, los clientes pueden percibir que son los 2 vampiros superiores los que lideran a todo el equipo.
Ya la estructura existente es lo que realmente opera. Y lo que realmente opera es que no son los dos vampiros superiores los que lideran, sino uno solo de ellos que lidera a todo el grupo y también a su compañero, por lo cual está haciendo un abuso de poder. Y la estructura requerida es cómo esto debería funcionar, y lo que debería pasar es que debería haber igualdad entre los dos vampiros superiores, es decir, no que uno solo esté liderando y tenga al otro sometido, sino que los dos lideren con la misma cantidad de poder, digamos. 4. Integración psicosocial, que refiere a la relación que hay en el eje vertical, es decir, con la autoridad, y en el eje horizontal, que es con los pares. Respecto a Fixstation, el eje vertical no estaría muy bien porque el dueño de Fixstation era muy autoritario, entonces tenía a los empleados muy controlados, y respecto al eje horizontal tampoco estaría muy bien porque los empleados, como por ejemplo los vampiros superiores, deberían dividir su poder y no estar tomándoselo uno de otro. 5. Aprovechamiento de los recursos humanos. Refiere a la presencia de un salario justo, una tarea motivadora, la posibilidad de hacer carrera dentro de esta organización y la existencia de un ambiente salubre. 6. Grupos internos de poder, que refiere a la diseminación de poder en poder ejecutivo y poder representativo. Este aspecto también se nota un poco débil en Fixstation porque el poder representativo, que serían los vampiros superiores que representan a todos los empleados inferiores, no estarían transmitiendo las quejas que tenían los hombres lobo, que son el eslabón más inferior. Entonces el poder representativo estaba fallando en esta organización. Y 7. El contexto, que refiere al microcontexto, que son los consumidores, y el macrocontexto, que es toda la esfera que rodea a la organización, como son por ejemplo las políticas públicas o la economía del país. Ahora veamos qué herramientas metodológicas tiene la psicología institucional. Se cuenta con entrevistas a los miembros, observación de la organización y métodos cualitativos como pueden ser los grupos focalizados, el análisis cultural y el estudio de caso. Y se plantean 6 modalidades de la institución, ya que la institución puede ser comercial, cultural, recreativa, de control social, de comunicación o sanitaria. Ahora veamos la dimensión histórico-antropológica. Empecemos con la estructura libidinal. Este es el fenómeno donde se pone un objeto o una idea en el lugar del ideal del yo, lo cual produce una doble ligazón porque se idealiza al líder y hay una identificación entre yoes. La fantasía cohesionante que funciona en esto es el creer que el líder ama a todos por igual. La estructura libidinal tiene 4 momentos. Se inicia por una aversión, donde no hay una versión compartida, sino solo las individuales. Luego una conversión, que ahora hay una versión compartida por varios. Le sigue la subversión, que es cuando aparecen versiones subterráneas a contradecir la versión que se compartía antes. Y ante esto puede haber una reconversión a una versión más rica o una disolución del grupo. En el caso de Fixstation, la subversión se dio cuando uno de los hombres lobo empezó a cuestionar por qué solo había funcionarios vampiros y hombres lobo, empezando a darse cuenta de lo despectivo que era esto, porque la ciencia ficción no solo tiene esos 2 tipos de personajes. Entonces esta versión subterránea empezó a cuestionar la otra versión donde se decía que estaba bien que solo se tratase de personajes clásicos. Ante esta subversión lo que pasó fue que hubo una disgregación de la masa porque este hombre lobo que empezó a difundir lo discriminativa que estaba haciendo Fixstation logró hacer que los empleados renunciasen a sus puestos, por lo tanto Fixstation no se pudo mantener y se disolvió, y estos empleados luego formaron una unión fraterna y abrieron su propia librería de ciencia ficción, ahora más integrativa.
Existen dos momentos institucionales, que estos son el origen y las crisis. Las crisis pueden ser naturales, que son las esperables, como por ejemplo la muerte del creador de la organización. Pueden ser crisis especiales, efecto del contexto, por ejemplo, efecto del corralito del 2001, o pueden ser crisis singulares, que son las que surgen por las características específicas de la organización. En FixStation notamos una crisis singular, ya que se dio debido a la característica específica de esta librería de que los empleados solo podían trabajar con dos tipos de disfraces. Y luego tenemos la cultura organizacional, que es el marco de referencia sobre cómo se resuelven los conflictos en esa organización. La cultura organizacional tiene tres niveles, que son los artefactos culturales, es decir, los elementos visibles, por ejemplo, las estanterías, los valores expuestos, por ejemplo, la pasión por la ciencia ficción, y las presunciones básicas, que es lo que no se dice, como por ejemplo que los hombres lobo, por ser el eslabón más inferior, no tenían derecho a opinar sobre cuestiones organizativas. Y la cultura organizacional tiene cuatro componentes, que son las creencias, los mitos y ritos, que serían los mitos sería la fantasía fundacional y los ritos lo que se hace para actualizar esto. Así por ejemplo en FixStation el mito eran las novelas de ciencia ficción antiguas y los ritos serían los rituales de actualización, que sería el utilizar estos vestuarios. Y también tenemos el estilo de comunicación y el estilo de liderazgo, que en este caso sería un liderazgo autoritario. Ahora veamos la dimensión vincular. Caes plantea dos formaciones intermediarias. Estas son el pacto de negación y el contrato narcisista. Pacto de negación es aquello a lo que yo renuncio. En este caso, los empleados renunciaban a sus vidas en los pueblos para ir a trabajar en FixStation. Y el contrato narcisista es el plus narcisista que devuelve la organización por haber realizado esta renuncia. Ese plus en FixStation era el ser parte de esta librería tan importante. El afecto organizacional puede ser de amor o de temor. El amor produce obediencia y el temor sometimiento. En FixStation estaba primando el temor y el sometimiento porque los empleados tenían miedo a renunciar a sus puestos por más que no les gustase la dinámica del lugar, porque tenían miedo de estar perdiendo algo valioso por caprichos suyos y también tenían miedo a no ser contratados nuevamente por otra librería, porque esto quedaría marcado negativamente en su currículum. Se podría decir entonces que FixStation estaba funcionando como organización paranoigénica, porque cuando la organización da maltrato y acoso, el sujeto responde con afectos paranoicos y con identificación proyectiva, es decir, repiten este maltrato que se les da con sus compañeros, que es lo que estaba pasando en FixStation, porque el jefe maltrataba a los vampiros superiores y estos a su vez a los demás empleados, porque estaban dentro de esta organización paranoigénica. También se podría decir que estaba funcionando como una encerrona trágica, siendo esta la situación en que un individuo para vivir, para trabajar o para morir depende de otro sujeto y solo puede salir de allí con un tercero de apelación. La encerrona trágica produce mortificación, que es la merma de la inteligencia, de la fuerza y de la sexualidad, porque se suprime al ser como un sujeto pensante. Notamos esta supresión en FixStation en los vampiros superiores, que debido a que se los suprimía de tal manera, ellos empezaron a reproducir lo que se les era entregado por la organización, habiendo mermado su inteligencia y su condición de sujetos pensantes, ya que actuaban en contra de sus propios valores. Existen entonces tres momentos institucionales: el instituido, el instituyente y la institucionalización. El instituido es el universal, donde se dice acá las cosas se hacen así y punto. Luego el momento instituyente, que es el particular, donde se empieza a cuestionar esto, se dice que está mal hacer las cosas así.
Y por último, el momento de institucionalización, que es la síntesis para una versión más rica, que dice, bien, está mal hacerlo de esta forma, entonces se va a hacer de esta otra manera. En Fixation, el momento instituido se da al principio de la película, cuando se da por sentado que allí solo se puede trabajar con esos dos disfraces y que los empleados se tratan mal entre sí y punto. El momento instituyente se da cuando ingresa este novato, este hombre lobo, y empieza a demarcar que esos disfraces estaban siendo despectivos y que el trato no era el correcto. Y el momento de institucionalización y de síntesis se da cuando se disuelve Fixation y los empleados crean su propia librería, que era menos discriminativa y no funcionaba en base al autoritarismo. Podemos decir entonces que se dio un en vez de sombra con este hombre lobo, es decir, hubo un cambio total en la estructura. El en vez de sombra es el núcleo de cambio, que viene a cambiar la subjetividad en sus prácticas y en sus discursos. Y ahora veamos la dimensión subjetiva. Las instituciones forman a la personalidad, y esta es la cuarta herida narcisista, porque parte del inconsciente pertenece a las instituciones en donde nos apuntalamos. La institución da seguridad ante el caos, también da un soporte a la identidad y un marco de referencia para mantener el equilibrio de la personalidad, y nos enriquece a la vez que nos aliena. Existen dos tipos de personalidad institucional, la integrada y la inmadura. La integrada depende mucho menos de la institución y la inmadura está mucho más respaldada en la institución para poder ser. Ante esto se plantean tres tipos de grupo que pueden estar funcionando dentro de la institución. Un grupo primario donde los roles son ambiguos y prima la afectividad y la familiaridad, es decir, la tarea es débil pero la pertenencia es fuerte. Luego el grupo estereotipado, que es igual al grupo primario pero con formalizaciones, es decir, con títulos oficiales. Acá prima una gran incomunicación, monotonía y hay adaptabilidad sobre integración, es decir, uno se adapta a lo que hay. Y tres, los grupos secundarios, donde hay un buen manejo de ansiedades, hay altos niveles de comunicación y de creatividad y además funciona con la base de integración. Fixation podría estar funcionando como grupo estereotipado, ya que había una gran monotonía, no había comunicación, pero sí había roles con títulos. Esto es todo de psicología institucional. Si les sirvió el video, denle me gusta y suscríbanse.